Retiro de Adviento, tema 7. Antífonas de la O. Las llamadas antífonas de la O, que se rezan en las vísperas desde el 17 hasta el 23 de diciembre, son parte de la liturgia de la Iglesia de los primeros siglos y nos ayudan a conocer a quien se espera en el Adviento. Se rezan como inicio antes de decir el Magnificat, que es la oración evangélica que dijo María cuando va con su prima Santa Isabel. Todos los días la Iglesia reza la liturgia de las horas, y cada día en las vísperas se reza el Magnificat. Como introducción al rezo se dice una antífona. Estas son las que se utilizan en el tiempo de Adviento, ya cercano al nacimiento de Jesús, más o menos en el tiempo que nosotros conocemos como las posadas, los días más cercanos al nacimiento de Jesús. Leídas en sentido inverso, las iniciales latinas de la primera palabra después de la O dan el acróstico ero cras, que significa seré mañana o vendré mañana, que es como la respuesta del Mesías a la súplica de sus fieles. Vayamos rezando cada una, encontrando los nombres que se le daban a Jesús en el Antiguo Testamento y que ahora sabemos que eran justo para él: o Sapiencia, o Adonai, o Radix, o Clavis, o Oriens, o Rex, o Emanuel. 17 de diciembre. O sapiencia, o sabiduría. Oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín, y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación. Se inicia recordando la sabiduría de Dios. Dios mismo es la sabiduría. Esto nos recuerda a Jesús como palabra, como verbo, el que crea las cosas al hablar. Y dijo Dios que se haga. Nos dice el relato de la creación, y por su palabra fueron hechas todas las cosas. Y luego nos dice Juan el Evangelista que Jesús es la palabra, es palabra que se encarna, se hace carne y habita entre nosotros. Decimos pues en el Ángelus esto. Las interrogantes que dejo para la reflexión en este Adviento. ¿Estoy escuchando a Dios que es palabra? ¿Leo la palabra de Dios que es la Biblia? ¿Escucho a Dios en los otros que me aconsejan cambiar algo de mi actitud o de mi vida? ¿Dejo que Dios actúe creando, transformando en mí lo que Él quiera con su palabra? ¿Estoy consciente de que Jesús se ha encarnado y es verdadero hombre, que comprende mis problemas y estoy dispuesto a hablarle o hablo con Él en la oración? 18 de diciembre. Oh Adonai, oh Señor. Oh Adonai, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí le diste tu ley. Ven a librarnos con el poder de tu brazo. Adonai es la palabra que se usaba para nombrar a Dios en vez de decirle Yahvé, puesto que para los judíos el nombre de Dios es sagrado y no se atreven a pronunciarlo. Hace poco veía una explicación judía de un texto bíblico y estaba en español. Me di cuenta de cuánto respeto tienen por el nombre de Dios, que incluso al escribir Dios le quitan una I o una O, de tal forma que no fuera pronunciable. Os o di. Por lo que Adonai es una palabra de gran respeto. Es la que se dice refiriéndose a aquel que es grande y que todos lo respetan. Podemos traducirlo como Señor, pero se queda corto. Las interrogantes que dejo para la reflexión de este Adviento. ¿Respeto a Dios cuidando de que no se le ofenda? ¿Trato a Dios con gran respeto como mi Señor, el Señor de mi vida? ¿Le doy al Señor su lugar en mi hogar teniendo un altar, un momento familiar de oración, bendición de alimentos, etcétera? ¿Confío en Dios incluso en las ocasiones en que no me va tan bien, puesto que sé que Él es mi Señor? ¿Enseño a mis hijos a respetar a Dios asistiendo a misa, cumpliendo sus mandamientos, haciendo oración? 19 de diciembre. Oh Radix, oh renuevo. Oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos, no tardes más. Jesé era padre del rey David, de cuya descendencia se había profetizado nacería el Mesías, el gran rey que traería un reino mejor.
Jesé era un padre con 8 hijos y David era el más pequeño e insignificante de ellos. Tanto así cuando el profeta Samuel fue con Jesé, puesto que Dios le mandó a ungir a uno de los hijos de Jesé como rey, Jesé pensó en todos sus hijos menos en David. Fue pasando del mayor al menor y así cada uno poco a poco. Jesé decía sus muchas cualidades de sus hijos mayores, pero a todos decía Samuel que él no era quien Dios había elegido. Al final preguntó si no le quedaba otro hijo, y Jesé fue a buscar al joven que estaba pastoreando a sus ovejas, y ese era David, el elegido por Dios. Las interrogantes que dejo para la reflexión en este Adviento. ¿Reconozco a Dios en los más pequeños y humildes y los ayudo con obras de misericordia? ¿Reconozco a Jesús como descendiente de Jesé y por tanto el Mesías esperado? ¿Reconozco las habilidades y cualidades que tiene cada uno de mis hijos o mis conocidos y se las digo tratando de resaltar lo bueno que tienen? ¿Reconozco mis propias habilidades y cualidades y las pongo al servicio de los otros? 20 de diciembre. Oh clavis, oh llave. Oh llave de David y cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, cierras y nadie puede abrir. Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte. David, el elegido por Dios, de quien se prometería un reinado por siempre, nacerá Jesús, y él será el rey y cetro de la casa de Israel, y por ella se extenderá la bendición a todo el mundo. Él es el gran rey que nos defiende de nuestros enemigos, pues una de las misiones que tenían los reyes era proteger al pueblo de los enemigos, y Jesús nos libera de nuestro mayor enemigo, el pecado, de la esclavitud del pecado, y nos da luz en las tinieblas para no morir. Los interrogantes que dejo para la reflexión en este Adviento. ¿Acepto a Jesús como descendiente de David y por tanto como el gran libertador? ¿Dejo que Jesús me saque de la esclavitud del pecado reconociendo mis pecados ante Él y recorriendo al sacramento de la confesión? 21 de diciembre. Oh Oriens, oh Sol. Oh Sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, Sol de justicia. Ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. La figura del sol desde antiguo ha representado aquello que nos da vida, que nos cobija y nos calienta, incluso nos da fuego. El sol como ese majestuoso astro que todos los días está alumbrándonos en el cielo, nos puede librar de las sombras, es decir, de los errores, de la perdición. Las interrogantes que dejo para la reflexión en este Adviento. ¿Me dejo iluminar por Dios? ¿O soy un terco y necio y no quiero escuchar de razones ni cuando alguien me dice que estoy mal? ¿Trato de vivir en la luz y salir de las tinieblas buscando conocer más sobre Dios? 22 de diciembre. Oh Rex, oh Rey. Oh Rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la iglesia que haces de dos pueblos uno solo. Ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Dios es rey, pero un rey diferente a como pensamos a los reyes. Es un rey con corona de espinas, un rey de sufrimiento y paciencia, un rey que se pone a lavarle los pies a sus discípulos, un rey que se pone a servir a los otros. Las interrogantes que dejo para este Adviento. ¿Reconozco a Jesús como rey de servicio que piensa en nosotros antes que en Él? ¿O pienso que es un rey como los del mundo que muchas veces dañan a los otros y buscan su propio interés? Acepto el dolor que en ocasiones pueda tener o los sufrimientos de la vida, recordando que Jesús también los ha sufrido, y más que yo, o me quejo por el primer momento de dolor o sufrimiento que tenga y dejo hasta de creer en Dios. ¿Trato de imitar a mi Rey sirviendo a los otros? 23 de diciembre. Oh Emanuel. Oh Emanuel, Rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos. Ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Emanuel significa Dios con nosotros o Dios cercano. Y así se nos dice que se le llamará al hijo que tenga la Virgen, el gran Emanuel. Es Jesús, es el Dios cercano, el Dios con nosotros, tan cerca que quiso estar de nosotros, que se encarnó, que se hizo uno de nosotros. Las interrogantes que dejo para la reflexión en este Adviento. ¿Siento a Dios cerca de mí o me falta reconocerlo a mi lado?
Hago oración recordando que puedo hablar con Dios porque me escucha y está en mi corazón, ya sea estando solo o con mi familia, porque donde uno más nos reunamos en su nombre, allí está Jesús en medio de nosotros. Voy a la iglesia que fundó Jesús, puesto que Él dijo que nunca la dejaría, y ahí puedo estar más cerca de Jesús. Visito el sagrario o hago una hora santa o más a Jesús presente verdaderamente en la Eucaristía, o aún no creo en que en el pan y en el vino consagrado está verdaderamente Jesús. Oración final. Concede, Dios Todopoderoso, a los que vivimos inmersos en la nueva luz de tu Verbo hecho carne, que lo que brilla por la fe en nuestro espíritu resplandezca en nuestras obras.